¿No? Nos presentamos, mi nombre es Catalina Lozano y mi compañera Jessica Gómez. Venimos de la Uni Monserrate, ¿sí? Estamos formándonos, sin embargo ya somos maestras de hace rato de los programas del bienestar familiar. Y queríamos hacerte unas preguntas en relación a los que nos estabas contando hace un ratito de todo lo que tiene que ver con la neurolectura y los talentos excepcionales. Entonces, en primer lugar, queríamos preguntarte cómo podemos comprender los talentos excepcionales desde el área neurológica. Pues primero es importante entender que necesitamos superar una brecha educativa donde la OCDE nos informa que hay más de 613 millones de estudiantes en el mundo que no cumplen los mínimos básicos del aprendizaje. O sea, si quisiéramos nosotros hacer y trabajar bajo esos valores, pues el contexto es difícil de entender, porque pues nosotros a veces desde la parte educativa tenemos a estigmatizar, a meter en cajas y a meter en cubos de información muchos diagnósticos psicológicos y psiquiátricos. Entonces no debemos desconocer que el sistema de aprendizaje al parecer está desalineado con la forma en que se aprende. Entonces cuando hay 613 millones de estudiantes en el mundo que no cumplen los mínimos básicos, pues ya es preocupante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que el sistema está desalineado a un sistema de cognición del estudiante? ¿O será que nosotros no hemos descubierto las herramientas con las que está aprendiendo cada estudiante? O sea, son preguntas que nosotros podríamos comenzar a reflexionar y abordar pues cierto tipo de investigación al respecto. Lo que la neurociencia nos ha permitido entender para tratar de dar respuesta a estas problemáticas a nivel mundial es que debemos conocer la herramienta con la que aprendemos, que es el cerebro. Y a veces como educadores nosotros estamos repitiendo, son modelos de enseñanza, sistemas de enseñanza, y se nos ha olvidado articular el sistema con el que estamos enseñando y con el que estamos aprendiendo. Y la neurociencia es, bueno, la ciencia que nos ha permitido entender estos últimos 20 años las herramientas del milagro del cerebro, de la creación que Dios nos ha permitido tener y darnos tips y herramientas importantes para apoyar procesos cognitivos en todas las vidas, no solo en las vidas que hayan sido diagnosticadas, no solo en las vidas que hemos nosotros entendido como talentos o que a veces enmarcamos dentro de discapacidades o trastornos del aprendizaje, sino que es que el sistema de aprendizaje debe atender a todos en un universo de cognición. Y en ese universo de cognición nosotros participamos. ¿Qué debemos hacer desde la neurociencia para ajustar a la neurolectura? Entender que hay un sistema, que hay un proceso que sucede dentro de cada individuo, entender que cada individuo produce sistemas biológicos, bioquímicos, entender que el aprendizaje no solo simplemente se desarrolla desde habilidades del pensamiento, sino que el aprendizaje va desde un tema cuántico, desde un tema físico, desde un tema energético, desde un tema de conexiones bioneuronales. Si nosotros comenzamos a entender que las emociones se producen en el intestino, que hay neuronas que se producen en el intestino, que hay neuronas que se producen en el corazón, nosotros podemos comenzar a anclar qué pasa en el sujeto que está aprendiendo sin necesidad de enmarcarlo con ningún diagnóstico. Miramos al ser humano como persona, miramos cuál es su habilidad, miramos cómo es su herramienta, miramos cómo realmente es su contexto cultural, cuál es su contexto de programación biológica. Mira que hay un dato importantísimo donde hay 8.000 fragmentos de ADN que vienen modificados epigenéticamente. 23.000 fragmentos de ADN aportados por el papá, 23.000 fragmentos de ADN aportados por la mamá, donde venimos condicionados por el 45%. O sea, imagínate la carga genética que tenemos en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Y si nosotros no comenzamos a corregir eso, va a ser muy difícil con un modelo básico o con una herramienta educativa pretender cambiar la vida de una persona.
Lo que nos permite de pronto la neurología, la neurociencia ajustada a los sistemas de aprendizaje es construir herramientas significativas que partan del sujeto. ¿Qué le pasa a esa vida en específica? ¿Cuál es su modelo de aprendizaje? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cómo se conecta su cerebro cuando aprende? Apoyándonos de herramientas del neurofeedback, por ejemplo, que es una herramienta que nos puede permitir evaluar los desempeños de cada estudiante en un entrenamiento de una prueba mental. ¿Cuál es su habilidad respecto a su propio mundo? No respecto ni comparada a otros, sino su habilidad en una meta de aprendizaje propia, individual, personalizada. Entonces mira que si nosotros tratamos de abordar soluciones para los talentos desde la neurología, más que la neurología es la neurociencia o el neuroaprendizaje o la neuroeducación, podríamos desarrollar modelos educativos personalizados ajustados a su familia, a su contexto, mallas curriculares que de verdad se planeen desde la necesidad educativa de él. ¿Será que tiene la necesidad educativa un talento de aprender lo mismo que me dice el estándar curricular? ¿Será que sí le aporta a su vida aprender eso para sacar un buen puntaje en una prueba estandarizada? ¿Será que a estos talentos es necesario medirlos de la misma manera y encajarlos bajo un sistema de mediciones que nos han dicho que de 1 a 5, que de 5 a 10, que de 50 a 100? ¿O será que tenemos que ir más profundo y salvar su vida emocional, rescatarlo de su vacío cognitivo, rescatarlo de su talento en el que tiene tanta habilidad cognitiva que se puede ensimismar en su propio talento? Descubrir con él, aprender de él más bien cómo ve el mundo, si lo está viendo desde la ruptura, desde la disruptiva intelectual que le ofrecieron en su casa, o él está construyendo un nuevo patrón de realidad bajo el cual yo debo aprender. ¿Cómo entiende el universo él desde su perspectiva y cuál es mi visión del universo? Si yo más bien puedo construir un modelo de educación alineado al para que yo sea un par de aprendizaje donde puedo entender la realidad que él está viendo, diferente a mi modelo de realidad preestablecido en el que me he enmarcado de que debo tener un trabajo, tener un estudio, construir una profesión, tener una familia. Ese es el modelo universal al cual nosotros hemos venido programados sinápticamente, neuronalmente. ¿Cuál es el modelo de él realmente? Para poder estudiarlo deberíamos realmente estudiar el trasfondo genético, el trasfondo de su situación biológica, un trasfondo científico, que la ciencia sea aliada del aprendizaje, que la ciencia sea un servidor del aprendizaje y que podamos nosotros hacer sinapsis, sinergias realmente para apoyar un modelo de vida que necesitamos aprender más de esos talentos nosotros de ellos que ellos de nosotros. ¿Cree usted que todos tenemos talentos excepcionales? Bueno, sí, esa es una pregunta que nos permite reflexionar sobre la capacidad y el talento que tenemos primero para perdonarnos. Si yo no me perdono a mí mismo, yo no puedo hacer una reconstrucción genética de mi cuerpo. Y si yo no puedo hacer una reconstrucción genética de mi cuerpo, para mí va a ser muy difícil poder repensarme a mí mismo y reorientar mi vida. El primer talento que nosotros deberíamos tener es el talento del perdón, pero el perdón hacia mí mismo. Si yo me puedo perdonar a mí mismo, puedo perdonar esa herencia genética que viene codificada por patrones de violencia, de agresión, de violencia intrafamiliar, de violencia que me ha impedido aprender de una manera más sana o de una mejor manera. Ese es un talento que todos tenemos, pero pues poco hacemos uso de ese talento. Si yo tengo el talento de perdonarme a mí mismo y de perdonar a otros, yo puedo tener el talento, que todos lo tenemos, de amarme a mí mismo. Antes de venir a amar a otros, antes de querer amar a otros, yo debo amarme a mí mismo. Sin ese talento de amor hacia mí mismo, no puedo entender la realidad del otro. Si yo no entiendo mi realidad desde el perdón, desde el amor, que son talentos que todos tenemos, que son habilidades innatas que todos tenemos, pero que no las practicamos. Si yo no aprendo a desarrollar esas habilidades, es muy difícil que yo pueda comprender la realidad del otro. ¿Y por qué es importante esa pregunta? Porque si yo no me perdono a mí mismo y si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo entender la vida de otro sujeto que está dispuesto a aprender algún concepto universal. Si yo no soy capaz de trascender desde el plano de lo energético al plano de lo físico, va a ser muy difícil elevar mi condición de amor. Y por eso es la invitación desde esta perspectiva que reflexionemos es que el talento no solo es cognitivo, que el talento no solo es la habilidad que yo pueda tener respecto a la matemática, sino que podamos entender realmente la habilidad y el talento que yo tengo desde mi plano emocional y espiritual, la cantidad de conexión que yo puedo tener respecto a un creador, la cantidad y elevación de frecuencias en las que yo me puedo
puedo mover energéticamente, sin estar hablando de temas de esoterismo ni nada de ese tipo, la cantidad de frecuencias que yo emito cuando hablo bien, cuando yo bendigo, cuando yo puedo relacionarme en amor y en perdón con otro ser humano. Pero entonces hay talentos especiales que todos tenemos, pero que los echamos al olvido porque hay una programación neuronal que nos invita a actuar en un piloto automático. Entonces cuando nos damos cuenta, desayunamos, almorzamos y comemos y no nos dimos cuenta ni siquiera que desayunamos. Cuando nos damos cuenta estamos haciendo aseo en la lavadora y pasamos a la zona del cuarto. Después pasamos de la zona del cuarto a la sala. Después de la sala pasamos a otra área y hacemos todo en programación automática, olvidando que el ser humano requiere de un talento especial de hacer introspección, de mirarse a él mismo para poder entender la realidad del otro. Entonces, cuando uno puede entender desde su perspectiva, desde su mundo, desde su vida, qué me sucede a mí, cómo aprendo, cómo pienso, cómo vivo, cómo siento, puedo yo realmente entender la realidad del otro. Un poquito quién eres y bueno, sobre este stand. Vale, les voy a contar. Mi nombre es Ariel Herrera. Los rótulos y los títulos no me gustan, pero a causa de mi epilepsia en la infancia y mis dificultades de aprendizaje, tuve que lidiar muchísimo con conocerme a mí mismo, con aprender de mí mismo, con saber cuál era mi habilidad, mi talento para aprender, y descubrí que aprendía diferente a mis otros compañeros. Entonces, digamos que en esa medida comencé a trabajar en mí mismo, a formarme pues profesionalmente en áreas donde regularmente no lo hubiera hecho una persona que haya sufrido de desconexiones biológicas cerebrales, donde el cerebro pierde muchísimas neuronas en una convulsión. Y pues digamos que empecé mi formación como filósofo y por esa línea comencé a orientar mis especializaciones y mi formación en neuro, y desde ahí he construido herramientas significativas para el aprendizaje que le aporten a otras personas a salvar la vida. Yo he construido estos juegos de NeuroGym, digamos que son mi creación, mi talento a disposición y a servicio de una comunidad que quiere aprender de una manera diferente. Tengo un centro de neuroentrenamiento en Teusaquillo. Allí tenemos estudiantes que hacen educación de homeschooling. Allá trabajamos proyectos transversales. Todos estos proyectos de neurolectura surgen también de leer cómo lee el cerebro, porque era mi mayor dificultad. No sabía cómo leer, no retenía información, entonces tuve que mirarme a mí mismo y saber cómo aprendía. Entonces, en ese ejercicio de conocerme a mí mismo, he podido desarrollar herramientas educativas que le pueden servir a muchas otras personas en el ejercicio del aprendizaje, y como maestro pues también me formé y la idea era poder replicar este modelo a mis colegas, a mis amigos y pues a toda una comunidad que requiere realmente saber qué sucede dentro de su cerebro, dentro de su corazón, dentro de su destino, dentro de su genética, dentro de sus emociones. Y pues esa es como, digamos que esta es mi carta de presentación para suplir todas mis dolencias, todos mis vacíos, todos mis temores, todos mis miedos, pues los trabajo es aquí demostrando que existen herramientas diferentes para el aprendizaje donde podemos construir y cambiar y hacer país. Realmente esa es mi meta, mi misión. Muchísimas gracias. No, ustedes, gracias.